Muchísimas bendiciones. Su amigo, colaborador en Jesucristo, el pastor Rubén Polanco, con la meditación dominical. Dios bendiga los oídos, los corazones que la han de escuchar en algún lugar de este planeta. Hoy queremos hacer una meditación basada en 2 de Corintios, el capítulo 4, el verso 7. Solo vamos a usar la primera oración, que dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración. Permite la dependencia de este humilde vaso de barro totalmente de ti. Y así cada vaso de barro, cada corazón, cada alma que la escuche en cualquier lugar del planeta, en el momento que la escuche, háblanos, ministranos. Sé con tu voluntad y tu propósito y tu designio para este planeta, en especial tus hijos. Amén. Hoy miremos algo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y como ustedes ya han escuchado, es un tema que nos gusta mucho, pero cada día la palabra es profunda, hay más aplicación, mucha más revelación. Y para poder que el tesoro, dice, hay que ser lleno. Otro texto dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces quiere decir que Dios nos compara con una vasija de barro. Esta semana nació la idea allí. Estuve haciéndole limpieza a los potes de barro en la cual tenemos plantas sembradas. Y me impactó, tuve que tomar algo de detergente, un cepillo, agua y diferentes cosas, y armarme y agarrar dichas plantas, algunas floreadas, muy bonitas, pero el pote es de barro y se va ensuciando totalmente de un moho, que va quedando totalmente sucio a tal punto que llega el momento en que ni se ve cualquiera pintura, cualquiera decoro, adorno que tiene ese pote. La planta está, pero abajo desluce. ¿Qué le quiero decir con esto? Hemos titulado el tema de hoy, la importancia de la limpieza en el vaso de barro. Es muy importante, porque otra de las características que tiene esto es de la humedad, el polvo, le crecen hongos y va creciendo aquel cúmulo de algunos negros, aún las hojas pueden sufrir en la planta de un hongo que las va tiñendo de blanco, las va matando. Qué importante es la limpieza en los vasos de barro, importantísima, porque tiene una característica que se va populando en las demás vasijas. Y miré como todas las plantas que tiene mi esposa en la parte enfrente estaban llenas de moho. Y costó darle cepillo, limpiarlas, pero ahora que las pusimos nuevamente, se ven muy bonitas, muy presentables, limpias. Eso es lo que nos está diciendo la palabra cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros necesitamos limpiarnos a través de la palabra. Cuando usted estudia palabra de Dios, cuando usted está lleno del poder de Dios, de su Espíritu Santo, a través de sus devocionales y sus sacrificios que usted hará a Dios, entonces Dios puede tomarlo. Necesitamos ser tomados en las manos del alfarero para que Él limpie, porque nos ensuciamos. Una de las características que he estado meditando mucho en estos días, se está perdiendo cada vez más el sentido humano. Y está pasando algo en el pueblo de Dios. Es como las plantas que teníamos, ya todas estaban cubiertas de ese moho, ese limo,
ese hongo que ahora cuando las puse, qué belleza, todo limpio. Es sinónimo de lo que a Dios le agrada en nuestras vidas. Dios nos quiere limpiar con su sangre. Somos sus vasijas, estamos llenos de Él, pero de no estar en las manos de Dios, resulta que aquello hasta enferma la planta. Usted ha visto cómo a algunas plantas le crece un hongo blanco que tiene que ser tratado, de lo contrario la planta muere. Yo quiero hoy hablarles de un tema quizás muy profundo que debemos tener en cuenta. La suciedad, las cosas de este mundo que nos van envenenando, es de mucha importancia limpiarlas. Dice que por el lavamiento y la regeneración, dice la palabra. Cuando usted mira que en una familia cristiana no se le da el tipo de tratamiento a un pecado, y más si es de muerte, de moral, de dinero, de tantas cosas, por lo general ese pecado comienza a cultivar y a llenar las otras vasijas de barro. ¿Qué tan importante entonces es la limpieza en las vasijas de barro? Me he dado cuenta, lo he vivido, lo he analizado. Cuando en una iglesia se comienza a incubar ya sea adulterio, fornicación, problemas de dinero, tanto en el líder máximo, llámese pastor, el que usted tenga al frente de la congregación, llámese padre de familia, madre de familia en la casa, los hongos como los vasos de barro, como las plantas que tenemos en casa, comienzan a dispersarse por el aire. El mismo aire va, la humedad va carcomiendo y va creciendo aquel limo, aquel moho negro. Y allí se alojan muchas bacterias y muchas cosas que son nocivas para la planta, y en un momento dado hasta pueden contaminar el ser humano. Así mismo pasa, tenemos este tesoro en vasos de barro. Con mucho dolor, a veces vemos en iglesias que el líder falla, la congregación falla y no hay el tratamiento, y usted ve cómo crece el pecado. Llámese adulterio, fornicación, que son los que más se dan, tomadas de dinero mal habido, eso crece. Me ha tocado ver iglesias 3, 4, 5 adulterios. Eso no sale de la noche a la mañana. A veces es la limpieza, pero algo tiene que pasar para poder yo en mi casa, hablando de la familia, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la familia, cuando los hongos pupulan y comienzan a infectar, por lo general se van regando en todos los potes de barro. Así pasaba en el jardín que tenemos en la casa, que a mi esposa le gusta ver sus flores. Tuve que tomar agua y jabón y restregar con cepillo y meditaba yo, así es el cuerpo de Cristo. Necesitamos ir a la iglesia, necesitamos ayunar, orar, necesitamos leer la palabra para ponernos en las manos del alfarero para que Él nos limpie y nos haga digno. La tierra puede estar muy fértil, la planta puede estar muy bien, pero ese hongo va dañando todo. Iglesia, oremos mucho, porque es de humano errar, pero no está en la palabra, no está en la limpieza de la vasija de barro del alfarero que se llama Jesucristo, que tiene ese tesoro, esa revelación, ese Espíritu Santo en nosotros. Él nos desea limpio y Él está dispuesto a limpiarnos para que la vasija de barro esté llena de la excelencia de su poder, pero limpia para que no se contamine. No es solamente dar el problema,
Hay que tratar, pastores, padres de familia, al pecado se le trata con la palabra. Hay que ministrar el que adultera, el que fornica, el que roba, quien quiera que sea. Y hay que llevarlo a arrepentimiento. Hay que aconsejarlo, hay que orar por él. Hay que ayudarlo porque no estamos, pero si no le das el tratamiento, esas bacterias, esos hongos se van a ir regando. Ya sea en el rubro, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia. Y usted ve cómo está el mundo de contaminado de tanto hongo y pecado. La iglesia no puede ser igual que el mundo. La iglesia tiene quien la limpie. La iglesia tiene un detergente poderoso que nos limpia del pecado, la sangre de Cristo. La iglesia tiene un Dios vivo, Jesucristo, que se humanó y quiere limpiarnos. Pero hay que pasar el proceso de disciplina. Y aquí quiero ser muy enfático con el pastorado, porque a veces duele ver el cuerpo de Cristo enfermo y las cosas que se toleran. Como dice el himno, yo soy testigo del poder de Dios. Colegas, hermanos, respetuosos pastores, como usted se sienta mejor que lo llame, el pecado, ojalá sea en tu familia, donde esté, en tu esposa, en tus hijos, en ti, hay que denunciarlo y hay que darle la corrección, porque la iglesia comienza a crecer el hongo, así como en las plantas de mi casa. Todos los botes estaban llenos de eso. Y hubo que limpiarlos, quitarles la maleza y dejar que aquel brillo, aquella decoración que puso aquel que hizo ese pote de barro, surgiera y comienza la planta a tomar vida. Sus hojas reverdecen, sus flores se ven más lindas. Donde tú la pones, ella adorna. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luminares, padre de familia. Tus hijos pecan, no te pases las de ley. Recuerda el maestro con Judas. Había uno dañado y Dios limpió la maleza. Cristo pudo haber llorado, pero no voy a dejar que agarre a Pedro, a Juan. Hay que limpiar. Judas se está ensuciando. Hay que quitarlo, hay que restregar. Por eso es que la palabra dice, después de 1, 2 o 3, tenlo por publicano. Y no contenderá para siempre mi espíritu con el del hombre. Yo siento que este es un tiempo que el liderazgo, los padres de familia, tenemos que tomar el pecado, limpiarlo y echarlo fuera, liberarlo a través de la consejería, de una buena palabra, y liberarlo a través de una oración poderosa. Quizás tu padre, madre, tú no eres ministro, tú no puedes imponer mano, tú no puedes ungir con aceite, pero tú puedes abrazar a tu hijo y decirle, ya basta, cambia. No permitas que ese pecado ensucie nuestro hogar. No permitas que la presencia de Dios se vaya de nuestro hogar. Yo puedo recordar mi madre, a pesar que era una mujer ya de edad, un poco, pero cómo me amonestaba, pero también cómo oraba y con lágrimas en sus ojos. Y aunque parecía y en ese momento yo pensaba que no estaba haciendo eco eso hacía eco en mi vida. Cuando yo estaba en la calle haciendo lo que no decía, yo me traía a mi mente el Señor, la cara de mi madre con sus lágrimas bajando y diciendo, papito, ya basta, respeta a Dios. Sí, Dios lava las vasijas. Pastores, ojalá el pecado esté en tu hogar. Si tú no lo tratas, el cuerpo de Cristo se enferma, porque los potes de barro, todo les va creciendo. Y estudiaba yo sobre eso y miraba, hay una particularidad. El hongo que crece en los vasos de barro no le gusta mucho la luz y le gusta la humedad, porque es en la humedad donde crecen los hongos, las bacterias, y él va minando y a veces llega hasta la planta y la mata. Usted que me escucha en África, América, Asia, yo no sé en qué lugar, usted ha visto quizás sus plantas con una película de un asunto blanco, como una telaraña. Eso se llama hongo blanco y produce eso porque la falta de limpieza en la planta y en el pote que es de barro.
Tenemos ese tesoro en vasos de barro, pero el único que la puede limpiar es Cristo. No debemos incubar el pecado en la iglesia, pastores, padres de familia, en nuestra familia. Hay que limpiarlo. Tenemos que usar el detergente. No podemos ser tolerantes con el pecado. Y una de las cosas que va a suceder ahorita que estamos esperando el rapto, dice que la apostasía, el pecado iba a estar en la casa de Dios. Nunca se podrá olvidar en mi corazón la historia de Elí por no estorbar a sus hijos. ¿Qué le pasó a Balán? ¿Qué le pasó a Judas? Dios nos enseña que el pecado no se puede tolerar en ninguna de sus formas. Aunque tú pienses que nadie lo sabe, el que está allá arriba. Y cuando no hay limpieza, como dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y el barro es muy maleable, muy amigo de la humedad. Y la Biblia nos dice que nosotros somos luminares en el mundo. Que el mundo no tenga que decir, la hija, el hijo del pastor anda haciendo y deshaciendo moralmente en el pueblo y él no hace nada, y el domingo tú lo oyes predicando. O la congregación. Familias cristianas, que nuestros vecinos, nuestra familia, no tengan que decir que nosotros andamos en la iglesia, pero nuestros hijos andan haciendo cosas que el pueblo sabe mejor que nosotros que son pecado, y a veces hasta pecado para las leyes de la tierra y la sociedad. Tenemos el tesoro en vasos de barro. Yo estoy claro que ningún padre puede obligar a hacer, pero en tu casa no debe existir el pecado. El que quiere pecar no puede estar. En la iglesia no puede existir el pecado. El pastor debe llamar, ve si sea su hija, su esposa, el hermano, el presidente de varones, de quien sea el líder para los otros rubros. Y aún el rubro, la dirección, que tenga ese rubro en cualquier continente, los dirigentes máximos, si hay un pastor que está, hay que llamarlo a capítulo y hay que limpiarlo para que se salve, pero no puede estar sucio ministrando en la presencia de Dios, porque los hongos se pasan de vasija en vasija. El viernes que limpiaba esto, me quedaba meditando en lo que dice Dios, el tesoro está en vasos de barro, y cómo en las plantas se les va pasando todo. Usted ve que si usted deja un mueble de madera con polilla en su casa, después le aparece en la puerta, en la mesa y en todo lo que es madera. Las plagas entran e inundan, y es lo que dice la palabra de Dios. Dale nada más un espacio chiquitito al enemigo, él entra y mina la casa. Estamos en los últimos tiempos, no podemos tolerar el pecado en ninguna de sus formas. Amamos al pecador, pero ataquemos de frente el pecado, limpiemos la vasija, hablemosles palabra de Dios, ministremos, reprendamos las tinieblas, el hongo de las plantas. No, el diablo siempre anda astuto en la oscuridad. Y le gusta el agua sucia para crecer. Cuando hablo de agua sucia, hablo sinónimo de los tantos pecados que a veces la comunidad cristiana tiene, ya sea en la iglesia, en el hogar. Y no hay quien tenga la moral, el ejemplo, el carácter, la vida de Cristo para decirle a Judas, tú estás mal. Pero hay alguien que sí sabe. No nos juguemos nuestra salvación. Si hay algún amigo o amiga que me escucha, busca de Dios. Dios te puede perdonar. Dios te puede levantar de cualquier tipo de pecado que tú estás haciendo. Hermana, hermano, si tú estás practicando algún pecado, padre de familia, si en tu hogar hay algo, comienza a pedirle autoridad, poder a Dios y palabra, porque hay que lavar bien la vasija de barro para que aquella planta crezca en las manos de Dios. No hay mejor que tener un hogar limpio. Y cuando hablo de limpieza, no hablo solamente de barrer, trapear. Hablo de la limpieza espiritual, donde el Espíritu Santo se puede sentir cómodo.
donde en tu hogar se puede mover la revelación de Dios. Hablo de la iglesia donde hay un pastor íntegro, como dice la palabra, con su esposa e hijos. Y que la comunidad puede decir, ese hombre que se para a predicar el domingo en la iglesia es un ejemplo, él y su familia. Es lo que enseña la palabra, que la Grey pueda saber que no hay contaminación. He vivido y visto muchas iglesias que se tolera porque es hija del líder de acá, allá, y usted ve cómo reverdece. 3, 4, 5 doncellas en fornicación, dos mujeres casadas en adulterio. Y cuando usted mira acá, el líder no tiene moral, porque a veces también anda con hongos. No hay luz. El vaso de barro está sucio. Y usted mira el mundo cómo está. ¿Por qué los gobiernos? Miremos cómo se está populando en el mundo. En las vasijas de barro. El moho, el limo, el pecado, las bacterias, los hongos. Pero el pueblo de Dios debe estar listo, como dice el himno. Una esposa ataviada con templo. Es la iglesia elegida de Dios. En la Biblia encontramos su ejemplo, que obedece de Cristo la voz. Esto es lo que nos rija. Aquí ni yo ni nadie es la autoridad. La autoridad es la palabra, y esta palabra es que nos va a juzgar. Esta palabra es que nos limpia. Esta palabra es que nos da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el maestro a través de la palabra que va a limpiar las vasijas. Donde esté tu hongo, donde esté tu falta, donde esté tu sucio, Él te quiere levantar. Solo dobla rodillas y clama su sangre. Él quiere encontrar vasijas de barro, pero limpias por dentro y por fuera. La importancia de la limpieza en la vasija de barro. En el nombre de Jesucristo, usa esta palabra como tú bien quieras hacer, Señor. Pero tenemos que cuidar nuestra salvación. Está en tesoros de barro. Este tesoro está en vasos de barro. Y tenemos que estar claros que tu palabra profética lo anuncia. Hay muchos que estuvieron y hay muchos que están, pero están sucios. Y hay otros, como dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará, porque el limo, el hongo, afectará la vasija. Si algo tenemos que tener claro los que creemos en el infierno y queremos estar en las bodas, que servimos, amamos, adoramos a un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. No podemos encubrir pecado. El que confiesa su pecado, dice tu palabra, prosperará, porque al hongo no le gusta la luz, le gusta la humedad, el agua sucia. Y cuando hay agua sucia es porque hay agua estancada. Pero los ríos de Dios deben correr con libertad. Tú que escuchaste y quizás vas a tomar un lugar para orar, que el Señor Jesucristo te toque, te inspire y te dé ese arrepentimiento. Y busca un lugar donde tanto el pastor, su familia, practique la santidad y busque de Dios verdaderamente. Iglesias hay bastante, predicadores hay bastante, pero a veces hay muchas vasijas de barro sucias y aquello se pega. No estamos para juzgar, pero sí estamos para hablar que el pecado es separación con Cristo. Y que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Usa esta palabra como bien tú requieres usarla. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria. Ministra y toca las vidas en Cristo Jesús. Amén. Mil bendiciones.